Muy buenos días, colegas, a todos y cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida en esta oportunidad que nos arroja la vida de poder presentar un tema supremamente extenso, complejo y cada vez más interesante. Hablar de este tema, yo diría que cada década modifica el discurso con los avances tecnológicos, con los avances científicos, con los avances del pensamiento de la humanidad. El discurso va cambiando y ojalá que siga cambiando en términos de incorporación de conocimiento en términos generales. Voy a abordar en los próximos 15 minutos, de manera muy breve, muy rápida, una primera parte del tema que tiene que ver con el momento de la muerte, y me voy a concentrar en tratar de mostrarles qué hay en este momento en el mundo actual en términos de creencias alrededor de ese momento tan trascendental que es el momento de la muerte. Sin más preámbulos, la incorporación del tema incluye no solamente conocer qué hay alrededor del mundo en términos de creencias, sino cuál es la versión científica, y esa oportunidad se la vamos a dar hoy mismo al doctor Oscar, que nos trae esa ponencia. En términos de creencias, no sé ustedes qué tengan en la cabeza, qué información que tengan en la cabeza, pero tenemos que dimensionar estadísticamente el mundo. Y qué mejor que el dato poblacional. ¿Cuántos somos en este momento? Curiosamente, la estadística al 6 de junio, hace poco, hace menos de una semana, a las 5:40 hora Bogotá, éramos en el mundo 7.952 millones de personas y con un restico. Pero lo curioso es lo siguiente, y he tratado voy a intentar mostrarles una cosa supremamente curiosa. Esa estadística va cambiando casi que segundo a segundo. Les quiero mostrar una página web donde lo que quiero que cambiando segundo a segundo ese indicador de población en el mundo. Y principalmente miren cómo va cambiando segundo a segundo la población en el mundo a 9 horas de haber arrancado el día. Han nacido 149.000 personas en este momento en el mundo, pero han muerto 62.000. La diferencia, 86.000 personas, es lo que se convierte como en algo parecido a un indicador de prevalencia poblacional. La población va creciendo cada 9 horas en términos de 86.000 personas. Es un indicador bastante interesante. A la fecha, en el año, si ustedes observan, espero que estén observando cómo se mueve ese indicador. Han nacido 61 millones de personas en el mundo, pero han fallecido 25 millones. La población en nuestro mundo, en nuestro planeta, ha crecido estadísticamente 35 millones en términos de número absoluto. Por eso es que el indicador va creciendo cada vez más, ¿sí? Si este indicador algún día lo vamos a tomar dentro de un año, ya casi que nos aproximamos a los 8.000 millones de personas en este momento en el planeta.
Eso, ver esa estadística nos sitúa de una manera muy fría en una pregunta que, que yo quiero que nos hagamos. Ya voy a retirar esa. De esos, de esa estadística de casi 8.000 millones de personas, hay en concreto un 84% de nuestra población, que son más o menos 6.6 billones de personas, o 7 billones, si lo quieren ver así en números redondos, que se identifican actualmente con un tipo de religión. Con un tipo de religión. ¿Por qué hablo de religión? Porque es históricamente, milenariamente, la religión o las religiones son las más eficaces promotoras de creencias en el planeta. Y eso está demostrado con la historia. Es encantador ver cómo se distribuyen esos 7 billones o 6.6 billones de personas en términos de religiones alrededor del mundo. Tenemos, si ustedes ven el mapa, muy distribuidas las religiones alrededor de nuestro planeta, pasando por la cristiandad, el islam, el budismo, el judaísmo, etc. Hay otra gráfica que es más o menos parecida, que nos hace un énfasis en ciertas y determinadas religiones que, a pesar de que en el mapa parezcan muy reducidas como el judaísmo, tienen muchísima representatividad en términos de creencias en nuestro planeta. Esta gráfica que les estoy presentando en este momento tiene la esencia de lo que quiero en este momento mostrar. Si de esa muestra muy representativa, el 84% del mundo en este momento está imbuido por creencias de tipo religioso, creo que es una muy buena muestra para analizar cuáles son esas creencias acerca de ese momento tan trascendental como la muerte. El 33% de esa población, de esos 6.6 billones de personas, tienen creencias de tipo cristiano. El 23% son lo que nosotros llamaríamos la religión del Islam. Ahí pueden observar el budismo y pueden observar el hinduismo. Y allá al final hay un modesto 12% de otras religiones, que lo voy a tratar más adelante. No es un porcentaje despreciable y nos puede decir mucha información al respecto. El cristianismo tiene su gran énfasis en términos de creencias en América, en las Américas, en Europa y en el sur del África. El Islam es la principal religión en el norte del África, Indonesia y Oriente Medio. India es el gran bloque hindú. El budismo es la religión principal en el sur asiático y en Japón. China es la población, curiosamente, con más creencias de tipo agnóstico, o lo que llamaríamos ateos, más grande del mundo. Tienen una enorme variedad de religiones que, mejor clasificadas como folk religions. Ya vamos a mirar eso. En términos concretos, a nivel del mundo, del planeta, la religión con mayor, digamos, cantidad de adeptos es el cristianismo,
seguida por el islamismo, Oriente Medio y norte del África, y la tercera religión más grande del planeta es el hinduismo, para tener como mayor concreción. ¿Por qué quiero orientarlo hacia este punto? Porque en la medida que el cristianismo, el islamismo y el hinduismo tengan creencias acerca de la muerte, eso nos va dando una relativa generalización de las creencias acerca de la muerte. Es, ese 12% o 13% que aparecía ya al final de otras religiones es lo que se conoce como folk religion. Fundamentalmente es un grupo de muchas religiones chiquitas que no son las oficiales, las grandes, ¿sí? Llamaríamos las religiones populares, ¿sí? Y dentro de las religiones populares, ahí casi que en mi lenguaje se vale todo. Ahí entra todo. Es decir, son todas esas creencias religiosas no necesariamente organizadas como una cosa muy, muy grande, pero son lo que llamaríamos religiones o núcleos de creencias étnicas. Y ahí tenemos una enorme variedad alrededor del mundo. La cultura empieza a definir esa folk religion, ¿no? Esos grupos de religiones o de creencias religiosas. Ahí podemos incluir el vudú, la santería, algunas variedades del catolicismo, y hay un etcétera muy grande. Por lo tanto, estamos definiendo ese 12 o 13% de folk religion como algo que nos llena también de creencias alrededor del tema central. Bueno, ¿qué es la muerte? Bueno, ¿qué nos dice el budismo? Para el budismo, ¿cómo interpreta? ¿Cuál es la creencia religiosa del budismo? Es una transición entre una forma de vida y experiencia y otra, entre un sueño y otro sueño. O sea, es un poco romántica la idea del budismo, ¿no? De acuerdo con el budismo, hay una vida eterna, es una visión, es una creencia, y habla de reencarnaciones o de sucesivas encarnaciones. Por lo tanto, la muerte simplemente es una transición. Hay versiones actualizadas del budismo donde hay ciertas creencias que se van revisando, y el doctor Gustavo es un muy bien versado conocedor de eso, pero en general esa es la creencia central de la muerte. El judaísmo, ¿qué nos dice acerca de la muerte? Es una separación temporal del cuerpo y el alma. Ahí estamos hablando de un sustrato que se llama alma y que vuelve a unirse en un futuro próximo en términos de resurrección de los muertos. Es parecida a lo que tiene de creencia el catolicismo, el cristianismo. El cristianismo pues está definido qué es la muerte en Eclesiastés 12:7. Es la separación del alma y el cuerpo. Ya hay una separación. Es el fin de la vida física, pero no de la existencia. Entonces ahí hay otro concepto. Una cosa es la vida y otra cosa es la existencia. La existencia para el cristianismo es casi que eterna y la vida es temporal desde nuestra medición de tiempo. El Islam, ¿qué nos dice acerca de qué es la muerte? Es un cese, es un stop de las tareas de la vida. Muy, muy simple. Es un descanso, es un cambio de residencia, cambio de existencia.
vuelve a mencionar dentro de sus creencias una vida eterna, y casi que la muerte es un nuevo, digamos, una inducción a una nueva etapa de una vida que se considera inmortal, la existencia, ¿no? La pregunta que es fundamental en términos de creencias es ¿qué es el alma? Porque si ustedes observan, siguen mencionando el alma por todos lados. ¿Y qué pasa con la creencia de que las almas penan, sufren, regresan o sí regresan? El budismo, ¿qué nos dice acerca de eso, de esa pregunta? ¿Qué es el alma? Es una entidad espiritual, se expresa a través del cuerpo, y empieza el budismo a hablarnos de un término que vamos a ir retomando, incluso desde el ángulo científico, que es la conciencia. La conciencia, el darse cuenta de uno mismo, ¿no? Es una entidad, el alma, no material, que precede la conformación del cuerpo y subsiste en términos de organización o desorganización del mismo en el momento de morir. O sea, ya nos está respondiendo que el alma es una esencia, algo que se desprende del cuerpo, ¿no? Y vuelve a mencionar con mucha precisión el tema que en algún momento vamos a retomar, que es el tema de la conciencia, el darse cuenta de uno mismo. ¿Qué nos dice ante esa pregunta eh, el judaísmo? Que además de que hay un ser material, el hombre posee un alma. O sea, es una esencia, y es casi que un axioma porque es una creación de un Dios, ¿sí? Y nos recorre acerca de ese tema en el Torá, que es como la Biblia del judaísmo, y nos explica, se extiende un poquito para describirnos el alma en tres, vamos a decir, tres partes, que el alma se divide en tres partes, ¿sí? El Nefesh, el Ruach y el Neshama. Son nombres que denominan o que dentro de sus creencias reafirman la existencia de ese sustrato que nosotros llamamos alma, o que ellos llaman alma. Y les dan una trascendencia o una función, un rol a cada una de esas esencias del alma. El cristianismo, ¿qué nos dice en términos de creencias acerca del alma? El alma se define como un lugar donde se concentran nuestros sentimientos. Habla de sentimientos y pensamientos. Nuestro espíritu habla ya de una palabra nueva que es espíritu, y nos lleva a algo filosófico, y ahí es donde el alma es nuestro verdadero yo. Ya es una interpretación un poco más de fondo. Y el recorrido que hace la Biblia, que es el libro oficial del cristianismo, recorre muchísimos aspectos donde nos aclara que las almas no es que sufran, el que sufre es el cuerpo, pero nos hace entender, de acuerdo con esas creencias, que es necesario sufrir, y es digamos, una religión que nos enseña a sufrir como algo que es necesario que lo tengamos, el sufrimiento, porque de eso depende, digamos, un avance en nuestra alma, ¿sí? Eso va a ser evaluado en el momento del juicio final. Una pregunta que surge en este tema: ¿qué pasa con el alma al morir? Bajo esa presunción de que esas religiones casi que coinciden en el reconocimiento de una esencia que llama el alma.
El budismo nos dice que eventualmente la mente se separa del cuerpo. Ya habla de mente. Y nos habla que en promedio 3 días y medio después de la muerte clínica, ahí sí acontece el morir. Dependiendo del karma, es el causa-efecto de la persona, de las cosas que ha hecho, lo que va a suceder. La idea es que va a ocurrir un renacimiento, ya sea inmediatamente o dentro de los siguientes 49 días después de la muerte clínica. Es muy interesante esa visión del budismo, ¿no? El judaísmo, ¿qué nos dice con respecto a esa pregunta? El judaísmo dice que el alma se separa del cuerpo de forma gradual. O sea, ya hay algo común, es gradual, no es inmediato. Los primeros días son días de gran confusión que generan gran angustia en el alma, sobre todo cuando estuvo extremadamente identificada con su forma física, y con el paso del tiempo el alma comienza a adaptarse a su nueva realidad. Ya empieza la discusión de el juicio final, el infierno, ya es una terminología que algunos que hemos sido nacidos dentro de un ambiente de catolicismo cristiano conocemos muy bien: infierno, cielo, purgatorio, etc. El cristianismo, de acuerdo con la Biblia, nos dice que después de que tú mueres, ya el alma es el que presenta cuentas, y lo sujeta a la fe, al convencimiento de que eso es así, al axioma que hayas manejado en tu vida. Si en función de esa fe que has tenido en Cristo, ha sido muy grande la fe, pues eso quiere decir que te va a dar puntos en cuanto al juicio final con respecto a tu alma, y viceversa. El Islam, ¿qué nos enseña? Cosas curiosas. Los que están en la tumba tienen un modo diferente de nosotros. Hay una conexión de las personas que tenemos vida y los otros ya no tienen vida con nosotros. Habla de una conexión. Mientras el alma se da cuenta que ya murió, porque eso es algo que nos enseña el Islam, se supone que si es una persona buena, se abre la tumba, el alma ve su posición en el cielo, lo disfruta y se dedica a esperar el día del juicio final para llegar allá. Es más o menos, de manera muy simple, lo que nos enseña el judaísmo. ¿A dónde vamos cuando morimos? Es otra pregunta, ¿no? ¿Existe el cielo, el infierno? El budismo nos dice, en términos de creencias, que hay varias dimensiones de existencia donde la mente puede renacer. La meta no es ganar un renacimiento en una plataforma de bienestar relativo, sino liberarse de todo lo que tenga que ver con una existencia condicionada por la ignorancia, la confusión, el apego, bueno, las cosas como negativas o pueriles. Y en la medida que uno tenga una vida y liberándose de ese tipo de cosas pueriles, va a llegar a un sitio especial donde va a ir bien o mal dependiendo de ese apego a las cosas materiales. El judaísmo reconoce que sí hay cielo, sí hay infierno, pero es muy diferente el concepto a lo que dicen los cristianos. El cielo e infierno son estaciones temporales, no son estaciones eternas. Porque se supone que hay un momento de resurrección de todos los muertos
y purificación de los errores cometidos. El infierno consiste en la vergüenza experimentada por ver el potencial desperdiciado en la vida, o sea, es muy punitivo, muy castigante. El cristianismo reconoce que sí hay cielo e infierno, afirma la existencia de ambos, nos dice que el infierno aún no está funcionando al momento de morir, pero una vez llegue el día del juicio final, ya se abren las puertas tanto del cielo como del infierno para ir seleccionando quién va a cada sitio, ¿no? El Islam reconoce que si hay infierno y si hay cielo, y pues ya les pone nombres, Senet, Jardín, Araf, Purgatorio y Segenem, infierno, ¿sí? Entonces sí hay un reconocimiento de esos tres estaciones, llamémoslo así. La forma en que morimos influye en lo que pasa con nosotros al morir, que esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. El budismo dice rotundamente no. No, la forma en que morimos no influye en lo que va a pasar con nosotros al momento de morir. Lo que realmente influye es el estado mental, vuelve y retoma el estado mental y emocional con el que se transita al morir. Por eso para el budismo, cuando nos enteramos de algún enfermo terminal, nos enfocamos y dedicamos a su preparación. Es una manera muy, muy interesante de preparación para la muerte. El judaísmo sí reconoce que influye la forma en que morimos. Cuando una vida es repentinamente arrebatada, la confusión del alma es mayor por un tiempo. Existen muertes consideradas especialmente meritorias, como aquellas que fueron consecuencia de la defensa de un ideal correcto. O sea, sí hay una relación, de acuerdo con el judaísmo, entre la forma en que morimos y lo que va a pasar con nosotros al momento de morir. El cristianismo no reconoce que haya una relación, simplemente dice que la Biblia hace énfasis en que lo influye en nuestra morada eterna, no es cómo morimos, sino de hecho cómo hemos vivido. Y ahí está la esencia, digamos, de la respuesta a esa pregunta. El Islam nos afirma que como viven así mueren, y como mueren así van a resucitar. Ya esto es un poco un resumen de algo que trasciende y es objeto de muchísima aprendizaje para entender. El pecado. Yo escogí el tema del pecado porque es uno de los factores que uno generalmente ve en todas las poblaciones en términos de creencias. Para el budismo el pecado, de acuerdo con esa tradición, no existe. Lo que existe son acciones negativas motivadas por la confusión, la ignorancia, y obviamente que nos conducen a dificultades y problemas. Esta es una definición un poco más sesuda, no tan punitiva. El judaísmo reconoce como pecado es el error en el camino, decisiones conscientes o inconscientes que nos alejan de nuestro verdadero potencial y nos hacen menos sensibles a realidades espirituales, etc. El pecado para el cristianismo es literalmente errar al blanco, es decir, asume que nosotros tenemos conciencia de qué es bueno y qué es malo, y si hacemos algo malo, pues eso es pecado, eso se castiga. Lo central en el cristianismo es el castigo. Para el Islam, el pecado son las acciones contrarias a la religión de Alá. ¿Sí? Es muy parecido al cristianismo. Y hace referencia a Adán, curiosamente. El juicio, o sea, la parte final, el juicio, lo que mayormente nos podía preocupar. De acuerdo con el budismo,
no hay un juicio final. Estamos sujetos a un principio de la causalidad moral. O sea, es una transformación permanente. Para el judaísmo, el juicio es lo que le da sentido a nuestras acciones. Todo lo que genera en términos de creencias en el judaísmo tiene como objetivo prepararnos para un juicio final, ¿no? Y el cristianismo, obviamente, que habla de dos juicios que van a tener lugar: el juicio para la salvación y el juicio por obras. El primero determina el destino hacia la eternidad y el segundo posiciones son relativamente estructurados en ese sentido. El Islam habla permanente del día del juicio, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el Señor Supremo, todas las personas que hemos vivido en este mundo. En ese momento, el día del juicio está ahí, no hay forma de decir mentiras, ya se conoce todo y ahí se hace el juicio. El budismo, en términos de reencarnación, que es otro de los cuestionamientos, sí reconoce, ya hay nuevas versiones revisadas, pero en el budismo original, llamémoslo así, reconoce la reencarnación como el medio a través del cual la mente toma una nueva plataforma de vida y de experiencia temporal, aprende y evoluciona. La reencarnación para el judaísmo es, dependiendo si es la segunda o tercera o cuarta oportunidad, para intentar corregir los errores cometidos en la previamente anterior. Eso es la reencarnación, o sea, es como la resurrección, ¿sí? El cristianismo definitivamente no cree en la reencarnación. El Islam no la reconoce, no reconoce la reencarnación, y hasta ahí es un grupo de creencias esenciales que nos define el 84% de la población que hay en el mundo. Yo diría que más, pues, si metemos los folk religions y una cantidad de núcleos étnicos que tienen a su vez sus propias creencias. Hasta aquí mi ponencia. Está disponible una bibliografía sugerida y con muchísimo gusto tengo el placer de darle la palabra al doctor Oscar en este momento para que nos acompañe con su ponencia acerca de la versión científica de este tema. Bienvenido, doctor Oscar. Bueno, muchas gracias, León. Tengo algunos comentarios para hacer sobre tu exposición. Espero poder tener oportunidad al final para preguntarte algunas cosas sobre la exposición tuya. Yo les voy a contar mi experiencia de vida personal con respecto a la muerte. Algunas de estas experiencias seguramente ustedes las han vivido también. Antes le pediría al doctor León que por favor habilite la posibilidad de compartir pantalla, share screen, habilitarla para poder compartir algunas imágenes con ustedes durante mi exposición. Por supuesto, déjame, ya estaba tratando de hacerlo. Listo. A ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Díganme si ustedes están viendo en su pantalla una imagen del sistema nervioso. Sí, estamos bien. La estamos viendo, mi doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, haciendo una búsqueda en mi memoria, encontré que las primeras experiencias con respecto a la muerte surgen de la infancia
y de las historias que nos contaban nuestros padres o las cosas que veíamos en las películas. La muerte en nuestra cultura siempre fue asociada al miedo y al terror, de manera que se solía representar a la muerte con la imagen de una calavera, y cuando alguien quería asustar a otro, se ponía una máscara que representaba una calavera y una sábana encima, y ya teníamos un disfraz completo de fantasma para asustar a nuestros amigos. De manera tal que en esa primera aproximación de niños, la muerte era algo temible, algo terrorífico y misterioso. Al mismo tiempo, yo por lo menos me enteré leyendo que en la antigüedad se solía enterrar a las personas, pero desde el féretro, las personas muertas, en caso en que no estuvieran muertas del todo, tenían a su alcance un mecanismo que les permitía hacer sonar una campana, de manera que si estaban en el féretro y despertaban, podían activar ese mecanismo y hacer sonar una campana y evitar morir encerrados en el féretro. Ese era un temor muy común en la antigüedad, de que una persona fuera declarada muerta y sea puesta en un féretro y resulta que no está muerta. Y aunque parece algo eh, risueño pensar que alguien puede equivocarse en el diagnóstico de muerte, todavía en la actualidad cada tanto aparece una noticia de una persona que había sido declarada muerta y que se despierta en pleno velorio con terror y espanto de todos los que estaban asistiendo a su velorio. O sea, este diagnóstico equivocado de muerte que tanto se temía en la antigüedad, todavía sigue ocurriendo ocasionalmente. En mi adolescencia, en que me acerqué a la iglesia protestante, la iglesia metodista, comencé a vislumbrar la visión judeo-cristiana de la muerte, en la cual la muerte no es el fin, porque los seres humanos tenemos, de acuerdo a esta concepción judeo-cristiana, un cuerpo terrenal, pero también tenemos un alma, que es un componente no material y que sobrevive a la muerte física del cuerpo. Y que esta alma en algún momento sería juzgada de acuerdo a cómo nos hemos portado en nuestra vida terrenal, y ahí se decidiría en el llamado juicio final cuál iba a ser nuestro destino, si el cielo o el infierno, de acuerdo a cómo nos hayamos portado. Cuando comencé a estudiar medicina, en cuarto año de medicina, comencé a hacer guardias en el hospital donde cursaba la carrera, y al ser el integrante más nuevo del equipo de guardia, en los primeros meses me correspondía a mí mantenerme despierto toda la noche, mientras el resto de los componentes de la guardia se iba al dormitorio a dormir. Y yo me quedaba en la guardia del hospital, despierto toda la noche, cumpliendo con mi obligación de ser el último de la guardia. Todavía era estudiante, no estaba recibido. Y me acuerdo que una noche, como a las 3 de la mañana, llaman por teléfono a la guardia desde el tercer piso del hospital, donde aparentemente había fallecido una persona, y pedían que el médico de guardia vaya al tercer piso para corroborar el fallecimiento y proceder a trasladar el cadáver a la morgue. Así que yo me acuerdo con muy vívido el recuerdo de que salí de la guardia, entré en un pasillo en penumbras, subí la escalera hasta el tercer piso
y ahí me recibió una enfermera, una gordita, calculo yo, de acuerdo a mi recuerdo, tendría unos 50 años de edad, y me vio tan jovencito y me miró con una sonrisa mínima, un tanto burlona, porque ella con 50 años tenía que recurrir a un joven estudiante para que certifique la muerte de un paciente en la sala donde ella estaba a cargo. De manera que me condujo a una habitación donde había dos camas. En una de ellas estaba el paciente supuestamente fallecido, y yo era la primera vez en mi vida que tenía que certificar el fallecimiento de una persona. Y con mucho temor y mucha incertidumbre me puse a hacer un examen del paciente y le tomé el pulso, le tomé el pulso en las carótidas, en las arterias femorales, no le encontré pulso, le puse el estetoscopio y no escuché el latido cardíaco, le miré las pupilas, estaban dilatadas, chequeé los pulmones, no escuché movimientos respiratorios. No contento con eso, repetí el examen una y otra vez y miraba de reojo a la enfermera que estaba a los pies de la cama, que me miraba con atención y movía la cabeza a un lado y al otro como diciendo: tengo que tener paciencia con este joven estudiante, debe ser su primera vez que tiene que examinar y diagnosticar la muerte de una persona. Mientras tanto, yo estaba con mucho temor de equivocarme y que ocurra algo como ocurría en aquellas historias de mi infancia, donde se daba por muerta una persona que después no estaba muerta y se despertaba dentro de un féretro o en la morgue, cosa que es, como les dije antes, suele ocurrir cada tanto. De manera que tardé mucho y al final ya estaba medio sudoroso. Yo, el paciente, no sudaba para nada, pero yo estaba medio sudoroso y nervioso y dije: sí, está muerto. Me dijo: por favor, doctor, escriba en la historia clínica, en la evolución de que usted acaba de corroborar, ponga la fecha y la hora y que corrobora que el paciente está fallecido. Así que tuve que escribir, firmar, y bueno, posteriormente me voy por esa escalera y ese pasillo en penumbra, pero estaba choqueado. Había tenido que diagnosticar algo que hubiera preferido no ser yo quien tenga que poner la firma para que a esa persona la lleven a la morgue. Posteriormente, después de un par de años, me recibí de médico y comencé con una beca de neurocirugía en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, donde también, como al mes de comenzar con mi beca de neurocirugía, me dice mi jefe: Moreno tiene que ir a terapia intensiva y tiene que sacarle el respirador a un paciente que está en coma grado 4 y es irrecuperable. Eso habrá sido en el año 73. Todavía en la Argentina no existía el concepto de muerte cerebral. Se hablaba de coma grado 4 cuando el paciente estaba en un coma profundo, no tenía respuesta al dolor, tenía dilatación pupilar bilateral y no respiraba por sí solo. En francés se lo llamaba el coma dépassé, que significa coma pasado, y se consideraba que ese estadio de coma era irrecuperable. El paciente era un paciente de unos 34 años, había sido operado de un aneurisma intracraneal, había sangrado durante la operación, había vuelto a sangrar estando en terapia intensiva, estaba conectado a un respirador y estaba conectado a un monitor de electrocardiografía. Y bueno, me fui hasta terapia intensiva y observé el monitor, vi que el corazón estaba latiendo y dije yo: bueno, mi jefe me dio la orden de desconectar el respirador, pero me costó mucho desconectar el respirador porque yo veía que el corazón estaba latiendo. Yo podía palpar el pulso, podía auscultar el pecho y escuchar el latido cardíaco y veía en el monitor el trazado electrocardiográfico, de manera que tenía dos impulsos diferentes en mi cabeza. Por un lado,
decía, no, yo no voy a quitarle el respirador porque el corazón está latiendo. Pero después recordaba las palabras de mi jefe que me decía que el cerebro era irrecuperable, que era un coma de paseo, un coma pasado. Así que después de tener esa lucha interior por un rato, finalmente dije yo, bueno, desconecté el respirador y me quedé mirando el monitor, cómo se fue enlenteciendo el latido cardíaco, el trazado electrocardiográfico fue haciéndose más lento, comenzó a hacerse irregular, aparecieron extrasístoles, hasta que finalmente, después de unos minutos, se produjo el paro cardíaco y yo me retiré de la terapia intensiva también conmocionado, porque me di cuenta que a pesar que ya estaba recibido de médico y que era becario de neurocirugía en un hospital importante, sentía que no sabía nada, sentía que me faltaba, que estaba verde para poder estar haciendo lo que hacía. Así que medité y dije yo estoy todavía me falta experiencia, no estoy en condiciones de asumir esta especialidad tan compleja, tengo que formarme más como médico. Así que decidí ingresar a la residencia de cirugía general. Tuve la suerte de poder ingresar a un centro muy prestigioso de Buenos Aires, que se llama CEMIC. Ingresé a la residencia de cirugía general para tener una formación más básica antes de ingresar a neurocirugía. Y estando como residente de cirugía general, había ingresado a uno de los 2 centros de trasplante que existían en la Argentina. Existía el Instituto de Investigaciones Médicas, que estaba en el Hospital Tornú, donde se hacían trasplantes renales, y existía el CEMIC, donde había ingresado yo, y también se hacían trasplantes renales. Era el comienzo de la época de los trasplantes en los años 70. Y me tocó enfrentarme con pacientes en terapia intensiva que estaban en muerte cerebral, algo que era nuevo para mí, de manera que tuve que aprender qué era la muerte cerebral. Me puse a leer los artículos de Harvard con los criterios de muerte cerebral y aprendí a hacer el diagnóstico minucioso de muerte cerebral para poder determinar que un paciente está muerto a pesar de que su corazón sigue latiendo, está mantenida su respiración con un respirador, pero su cerebro tiene una lesión irreversible y puede ser utilizado como donante de órganos si la familia lo autoriza. De manera que me encontré en mi residencia de cirugía general participando del equipo quirúrgico de ablación de órganos, especialmente de riñones y de córnea, mientras que en el quirófano de al lado otro equipo procedía al implante de ese riñón en un paciente con insuficiencia renal muy severa, y he participado tanto en los equipos de ablación de órganos como en los equipos de implante, con el cirujano vascular haciendo la conexión del riñón donado al receptor. De manera que viví todo ese proceso de trasplante de órganos durante mi residencia de cirugía general. Tuve el contacto con el diagnóstico de muerte cerebral y tuve la oportunidad de ir adquiriendo una base un poco más sólida para enfrentar estas situaciones tan complejas que se nos da a nosotros los médicos durante nuestra vida profesional. Puedo decirles que ahora tengo 75 años y este año cumplo 76 años y que todavía no tengo todas mis preguntas con respuestas en mi cabeza, a pesar de haber pasado por toda esta trayectoria. Yo me recibí a los 26 años. En diciembre de este año, 2022, voy a cumplir 50 años de médico. He pasado por equipos de trasplante, de ablación de órganos, de implante de órganos. He sido el primero que implantó en la provincia de Tierra del Fuego
el diagnóstico de muerte cerebral, cuando todavía ni siquiera el personal médico del hospital sabía lo que era la muerte cerebral. Tuve que luchar para implantar el concepto de muerte cerebral, con la resistencia de muchos médicos, con la resistencia del personal no médico, con la resistencia de la sociedad, que hasta llegó a decirnos que nosotros estábamos en el negocio del trasplante de órganos. Y bueno, logré, con charlas por televisión, charlas en el hospital con mis colegas, traer a esta provincia nueva de la Argentina, que es la última provincia en el extremo sur del país, el concepto de muerte cerebral, al punto tal que en la actualidad Tierra del Fuego es la provincia que más cantidad de donantes cadavéricos aporta para el trasplante de órganos. A pesar de ser una provincia con una población pequeña, pero por cada 100.000 habitantes el número de donantes es superior al de otras regiones del país. Poco a poco, en el curso de estos años, se ha ido arraigando el concepto de muerte cerebral, e incluso las personas, cuando retiran su documento de identidad, pueden firmar un documento donde voluntariamente aceptan o rechazan ser donantes de órganos en caso de encontrarse en muerte cerebral. Así que así están las cosas, a pesar de que la Argentina está avanzada en el sentido de la donación de órganos y en el sentido del trasplante de órganos. No solamente se trasplantan riñones, se trasplantan corazones. Cuando el doctor Christian Barnard hizo su primer implante en el hospital de Groote Schuur en Sudáfrica, poco tiempo después se hizo en la Argentina un trasplante cardíaco, que fue el segundo o tercero realizado en el mundo. La Argentina hace trasplantes cardíacos desde hace muchos años, hace trasplantes de riñón, trasplantes de córnea, trasplantes de hígado, trasplantes de pulmón, de manera que la mayor parte de la población sabe o tiene una idea de que existe una forma de muerte que se llama muerte cerebral, que es distinta de la muerte clásica, en la cual se detiene el corazón, el paciente ya no tiene más latidos cardíacos, ya no respira y no tiene ningún tipo de respuesta neurológica, ni siquiera al dolor más intenso. Así están las cosas. Todavía en el mundo hay culturas que no aceptan el concepto de muerte cerebral, solamente aceptan el concepto de muerte cuando hay un paro cardíaco, pero en Occidente el concepto de muerte cerebral se extiende cada vez más, y eso ha permitido el dejar de asistir a personas que ya no tienen posibilidad de recuperación y están ocupando una cama en terapia intensiva que bien podría ser ocupada por una persona que tenga posibilidad de recuperación. O bien que estas personas que están en muerte cerebral, si han firmado un consentimiento previo o si su familia lo autoriza, puedan ser donantes de órganos, ya sea riñón, corazón, pulmón, hígado, córneas, etcétera, para que otras personas puedan continuar viviendo. Yo ahora quisiera entrar un poquito más en detalle en el concepto de muerte cerebral. No voy a dar el detalle técnico, porque eso es algo que es propio de los médicos de terapia intensiva o de los neurólogos, de manera que tengo entendido que la mayoría de ustedes son psicólogos y no van a tener mucho provecho en conocer los detalles técnicos del diagnóstico de muerte cerebral. Pero les voy a dar una idea general. No sé, en esta primera imagen, donde se ve el sistema nervioso central, no sé si lo están viendo todos ustedes en pantalla, Sí. se puede ver el sistema nervioso central, que está compuesto en la porción inferior por la médula espinal,
que es la que está alojada en la columna vertebral, está rodeado por hueso, membranas y por líquido cefalorraquídeo. La médula espinal en el concepto de muerte cerebral puede estar todavía funcionando. De manera que las personas en muerte cerebral, cuando se les aplica estímulos dolorosos en los miembros inferiores o en los miembros superiores, como estos están conectados a la médula espinal, pueden tener alguna respuesta motora, a pesar de que ya su cerebro no funcione. Desde la médula espinal para arriba comienza lo que se llama el encéfalo. El encéfalo está constituido por tres grandes componentes: el cerebro, el cerebelo, que está en la cara posterior, y el tronco cerebral. Estos tres componentes, tronco cerebral, cerebelo y cerebro, están destruidos y no tienen posibilidad de recuperación en los pacientes que tienen muerte cerebral. ¿Cuáles son las causas que provocan esto? Hay muchas causas que provocan la lesión irreversible del encéfalo. Por ejemplo, traumas muy severos, hemorragias, falta de oxígeno, lesiones hipóxico-isquémicas, intoxicaciones por monóxido de carbono y muchas otras más, que hacen que el encéfalo tenga una lesión irreversible que generalmente se puede documentar con estudios por imágenes como la tomografía computada y la resonancia magnética. Pero aparte de tener una lesión irreversible, la circulación cerebral está interrumpida porque al estar lesionado el encéfalo, se hincha, se edematiza y se bloquea la circulación sanguínea, de manera que la sangre no entra a la cavidad craneal porque la presión que ejerce el encéfalo ocluye las arterias y se produce el stop arterial y deja de recibir irrigación el encéfalo por medio de las carótidas y las arterias vertebrales. En este estado, el paciente, como les dije recién, puede tener todavía algunos reflejos espinales, pero cuando se aplica dolor a nivel de los pares craneales, no existe ninguna respuesta al dolor. Las pupilas están fijas, no tienen respuesta a la luz, están en una posición intermedia o dilatada. No existe ninguna respuesta de movimiento ocular cuando se mueve la cabeza hacia los lados, eso se llaman respuestas oculovestibulares, ni tampoco cuando se estimulan los oídos con agua helada. Cuando se desconecta el respirador, el paciente no inicia respiración espontánea y existe un test específico que se llama test de apnea para demostrar que los centros respiratorios del paciente que se hallan en la parte inferior del tronco cerebral, en los llamados bulbo raquídeo o centro respiratorio, no funciona y el paciente desconectado del respirador no inicia respiraciones por sí mismo, a pesar de estar suprimido todas las drogas depresoras y las drogas bloqueantes neuromusculares. Para eso es importante que previo a la evaluación de la muerte cerebral se tienen que suspender todas las drogas depresoras del sistema nervioso central, ya sea barbitúricos, benzodiazepinas, miorrelajantes como los agentes curarizantes, etc. Y en ausencia de drogas depresoras y drogas bloqueantes neuromusculares, el centro respiratorio que está ubicado en el bulbo raquídeo no arranca y el paciente no inicia respiración espontánea una vez desconectado del respirador. Entonces el paciente no respira, tiene las pupilas fijas, no tiene respuesta al dolor y no hay ningún indicio de actividad eléctrica en el cerebro. El cerebro está silencioso. La actividad eléctrica del cerebro se ha detenido y si uno coloca electrodos para realizar un electroencefalograma, no se encuentra trazado electroencefalográfico. Es lo que se llama electroencefalograma plano, porque no hay actividad eléctrica cerebral.
toda la actividad eléctrica cerebral se ha suspendido debido a que el cerebro tiene una lesión irreversible, dejó de recibir sangre, se canceló la irrigación sanguínea cerebral y las neuronas han muerto y han, por lo tanto, dejado de generar impulsos eléctricos. Esta es una vista más detallada del encéfalo con sus tres componentes. Esto que señalo acá es el cerebro. Este es el cerebelo, que está en la cara posterior del tronco cerebral. Y este es el tronco cerebral, que tiene tres componentes, que son el bulbo o médula oblongata, el puente y el mesencéfalo. Desde aquí, desde el bulbo hacia abajo, se continúa con la médula espinal que corre por dentro de la columna vertebral. Mientras que estos tres componentes, el encéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral, se encuentran dentro del cráneo. Y a este nivel está el agujero magno o agujero occipital que conecta el tronco cerebral con la médula espinal. No sé si pueden ver esta imagen, que es una imagen de cabeza y cuello con las arterias que nacen de la aorta y llevan sangre hacia la cabeza. ¿Pueden verla? Veo la No, anterior. estamos ¿No la ven? en la anterior, en la del cerebro. Ahora, Dejaste de compartir. Vuelve a compartir eso, correcto. Ah, ahora sí, ahora sí. bueno, aquí pueden ver en una vista lateral el cuello y la cabeza, y naciendo desde la aorta, aquí vemos la arteria subclavia que va a los miembros, al miembro superior, y aquí pueden ver la arteria carótida común, y a este nivel se divide en carótida externa, que da la irrigación para la cara y el cuello, y la carótida interna, que se mete dentro del cráneo, y una vez que aflora en el interior del cráneo, da origen a las arterias cerebrales anteriores y cerebrales medias. También se ve naciendo de la arteria subclavia, la arteria vertebral de este lado, que se mete por un canal que se encuentra en la columna vertebral, formando las arterias vertebrales, entra en el cráneo, se une a la arteria vertebral del lado opuesto, forma el tronco basilar y luego se divide en las arterias cerebrales posteriores. De manera que las arterias carótidas internas y las vertebrales del lado derecho, junto con las del lado izquierdo, son las 4 arterias que llevan sangre al cerebro. Aquí tienen una vista posterolateral del tronco cerebral. ¿Lo pueden ver? Sí. Esta vista muestra el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Es la porción que está intermedia entre la médula espinal por abajo y el cerebro por arriba. Cuando existe muerte cerebral, el tronco cerebral junto con el cerebro tienen un daño irreversible. Y como los centros respiratorios se encuentran en el bulbo, por esa razón el paciente muerte cerebral no tiene respiración por sí solo. Y como dentro del tronco cerebral se encuentran los centros que activan la corteza cerebral a través de la formación reticular, el paciente se encuentra en coma porque no tiene formación reticular ni corteza cerebral para ser activada. Acá hay una visión, un corte sagital del encéfalo con el cerebro, el tronco cerebral
y el cerebelo. Este gráfico sirve para mostrar cómo se genera el estado de alerta. En el cerebro existe la corteza cerebral, que es el manto de sustancia gris que tapiza el cerebro y que, como es muy extensa, está plegada sobre sí misma, como cuando uno pone una sábana dentro de una caja de zapatos. Para poder meter una sábana dentro de una caja de zapatos hay que arrugarla, porque la sábana es muy grande y no entra, es totalmente desplegada en una caja de zapatos. Entonces hay que arrugarla para que pueda entrar. Lo mismo pasa con la corteza cerebral. La corteza cerebral es muy extensa, pero no entra en el cráneo si estuviera desplegada. Entonces, estando comprimida, plegada, se forman todos estos surcos, cisuras y circunvoluciones que hacen que pueda caber en un espacio pequeño como el cráneo un área muy extensa como es la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene que estar activa para que la persona se encuentre despierta. Y los mecanismos de activación se encuentran en el tronco cerebral. Esta zona azul es la formación reticular, que es un conjunto de neuronas que se interconectan entre sí como en una red, y esa red se llama formación reticular y se proyecta por distintos haces de fibras hacia la corteza cerebral para mantenerla activa. Si la corteza cerebral queda inactiva, por ejemplo, por una lesión por falta de oxígeno, o si la formación reticular deja de funcionar porque está bajo el efecto de una droga que deprime su función, el individuo pierde su estado de conciencia, está inconsciente, está en coma o puede estar incluso en muerte cerebral. De manera que este es el mecanismo físico que permite que una persona esté despierta. La formación reticular, la proyección de la formación reticular hacia la corteza y la corteza cerebral. No sabemos los médicos, yo he conversado con eminencias dentro de la neurología y la neurofisiología y no coincidimos todos en un mismo criterio. Los hay aquellos que son, digamos, materialistas y que piensan que el ser humano es solamente una estructura física y que la conciencia está generada en el cerebro y que no hay nada más que eso, que cuando una persona muere no queda nada más, no existe un componente inmaterial como el espíritu o el alma. Y existen otros eminentes neurólogos y neurofisiólogos que creen que el cerebro es como un centro de control, como cuando vemos en los noticieros el centro de control de la NASA, que está lleno de pantallas y de personas operando computadoras, y ellos no son la nave espacial que anda dando vueltas alrededor de la Luna, son el centro de control. Y las personas que manejan todas esas máquinas son las que realmente utilizan toda esa estructura para poder manejar las naves espaciales a distancia. De manera que existen eminentes neurólogos y neurofisiólogos que creen que el cerebro es una mera estructura física, pero que existe un componente no físico o no material, llamémosle alma, llamémosle espíritu, que utiliza este hardware, utilizando un término informático, esta estructura física, para poder conducir, para poder controlar las distintas funciones corporales. De manera que en la situación de muerte cerebral, lo único que nosotros podemos decir es que
existen métodos para poder hacer el diagnóstico que están perfectamente descritos en los distintos centros del mundo, son muy similares, que nunca se registró un paciente en muerte cerebral que se despierte. No hay ningún informe científico que haya informado que una persona que se le diagnosticó muerte cerebral de una manera fehaciente se haya despertado, y que en base a este diagnóstico de muerte cerebral funciona toda la metodología de los trasplantes, pues están en condiciones de extirpársele a estas personas en muerte cerebral sus órganos para ser trasplantados a un receptor, ya sea riñones, corazón, pulmones, etc. El cerebro todavía no se puede trasplantar. Existía un neurocirujano ruso que había prometido hacer un trasplante de cabeza, o sea, trasplantar una cabeza completa a un cuerpo con corazón latiendo, pero según la información que yo tengo, esto en humanos todavía no se ha hecho. Teóricamente, si se conecta una cabeza a través de sus arterias a un cuerpo que tiene el corazón latiendo, sería teóricamente posible que el cerebro siga vivo y mantener una cabeza viva conectada a un cuerpo cuyo cerebro había muerto por muerte cerebral. Así que esto es lo que desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia yo puedo decir. Personalmente soy cristiano, yo creo que existe algo más que el cuerpo físico y que el cerebro es un centro de control, un instrumento, una compleja maquinaria, una compleja computadora que no ha sido todavía igualada por las que los humanos producimos, pero que existe algo más. He tenido, por último, para no hacerlo demasiado largo, les cuento una experiencia que tuve que a mí me quedó muy grabada, y se trata de un paciente que yo había operado por una hemorragia cerebral traumática muy grave, gravísima. El paciente se encontraba en coma, conectado a un respirador, en terapia intensiva. Estuvo casi 3 semanas en coma, y en el mismo hospital, en una sala de internación de ese mismo hospital, que estaba a unos 100 metros de distancia del lugar donde estaba el paciente en terapia, se produjo un incidente donde un paciente atacó a otro con un cuchillo y lo hirió. Esto ocurrió a 100 metros de distancia de terapia intensiva, estando el paciente en coma, conectado a un respirador. Pues bien, gracias a Doctor Oscar, se te cortó la comunicación. Estamos con problemas meteorológicos, nieve, agua, y pasa esto, Doc, Edgar. Ay, caramba, claro. Claro, es la zona climática. No sé en qué zona está el Doc, pero acá en el centro estamos teniendo problemas de conectividad. ¿Ahora me escuchan? Ya te volvemos a escuchar, mi doctor. Están pidiendo, obviamente que hasta este momento, de manera personal, estoy absolutamente fascinado con tu ponencia, pero por el interno, el chat me está pidiendo oportunidad para debate. ¿Tú nos das permiso, mi doctor Oscar? Sí, cómo no, cuando quieran. Vamos a ver quién estaba en cola para el debate. A ver, el debate. Doctora Diana, España, cuéntanos. Muchísimas gracias y pido disculpas, doctor Oscar, si había interrumpido, pero veo que se nos va el tiempo.
Y tengo, si me permite, una consulta con respecto a la muerte clínica o la muerte aparente, que realmente podría ser un enlace entre lo que acaba de explicar el doctor Edgar en la primera fase, que está confirmando mucho de las creencias religiosas. Y realmente me gustaría, si nos podía explicar si ha tenido la oportunidad de tener casos de muerte clínica y cómo realmente se experimentan, porque yo trabajando desde mi trabajo soy mediadora y la verdad que he debatido muchísimo el tema de la gestión de la diversidad en el ámbito religioso y personalmente he tenido intervenciones con personas y he presentido o presenciado realmente unos momentos que me afectaron a nivel personal y me gustaría tener tanto su punto de vista con la parte científica como el punto de vista del doctor Edgar sobre la muerte clínica. Muchísimas gracias. Bueno, como comenté cuando me conecté y estuvimos haciendo una charla informal con el doctor Edgar, yo le decía que la muerte presenciada con un paciente despierto, solamente en mayoría de los casos la vemos en las películas antiguas, donde el paciente moribundo se encuentra consciente, despierto, rodeado de familiares, tomados de la mano, y se ven cara a cara y comparten ese momento tan trascendental en una intimidad de amigos y familia. Y lo que puedo decir es que, desgraciadamente, debido al desarrollo tecnológico actualmente, la mayoría de las veces las personas fallecen desconectadas de sus amigos y de su familia y conectadas a un montón de aparatos electrónicos que le monitorean la función cardíaca, la función cerebral, la función respiratoria. Muchas veces están en coma farmacológico, de manera que ese tipo de muerte tan humana y tan natural que nos imaginábamos de chicos porque las veíamos en las películas, en la realidad cada vez se ven menos. La mayoría de las veces el fallecimiento se produce o en forma brusca, inesperada, en la casa o en la calle, en el caso de un accidente, o se producen en medio de una parafernalia de aparatos que están conectados a un paciente en coma farmacológico. Y esa vieja muerte antigua del paciente despierto que mira a los ojos a su familia y se despide de ellos, está pasando a ser un recuerdo porque cada vez se ve menos, a pesar que la medicina en la actualidad está tratando de humanizar el momento de la muerte y de volver a esa vieja forma donde el paciente en agonía estaba plenamente consciente y se sentía acompañado por sus seres queridos en ese trance. Si me permites, doctor Oscar, quiero complementar esa excelente respuesta con lo siguiente. La doctora, no sé, lo voy a pronunciar porque está en alemán, Kubler-Ross, a quien se le atribuye ser la pionera de un área de conocimiento que se llama tanatología del siglo pasado. Tremenda conocedora de estos temas, sostiene exactamente lo que tú estás mencionando, versión 2022, y ella lo afirmó desde sus primeros estudios en los años 50, el siglo pasado. La irrupción de la tecnología y el avance tremendamente representativo del siglo XX, sobre todo en la segunda parte, y coincidencialmente con todo lo que le tocó vivir a la humanidad con las guerras mundiales, produjo una excusa al final, y esto es una versión de psicología, una excusa para mantenernos en algo que todavía tenemos que lidiar hoy día y es un estado de negación al tema de la muerte. Nos da miedo
tocar el tema de la muerte, porque somos formados desde chiquitos hasta la presente en términos de vida, pero jamás un papá, un maestro, un profesor o alguien se sienta con un niño, un adolescente o un joven a hablar sobre la muerte. Y resulta que la vida, que uno no puede hablar de la vida sin hablar de la muerte, porque están absolutamente concatenadas. Kübler-Ross, en muchos de los argumentos y las grandes obras que escribió, se hace una pregunta que hasta ahora no ha podido ser resuelta y porque estamos distraídos con otras preguntas. Antes de nacer un niño, ¿dónde estaba? ¿Acaso el nacimiento de un niño no es la vida? Entonces, antes de la vida, ¿qué era? ¿Qué había? No, pues seguimos pensándolo y no hay respuesta. Eso mismo sucede en el momento de la muerte. Segundo, y ya para terminar, a nosotros los que nos ha tocado lidiar en la parte clínica, con el acompañamiento de familiares, con la asistencia a decenas de pacientes que piensan que el suicidio es una alternativa, aquellas personas que se están dedicando en las clínicas, en los hospitales, a asistir a enfermos terminales, a las familias, a aquellos que nos toca lidiar con duelos por pérdidas naturales, muertes. Hay un común denominador, y creo no equivocarme, y es que al final, por más de que uno tenga elementos científicos para explicar la vida o la muerte o el momento de la muerte, uno de los deberes profesionales que tenemos nosotros, por lo menos los que nos dedicamos en la parte clínica, es a generar el mejor momento posible para la persona que está falleciendo y enseguida para generar el mejor estado psicológico para los familiares que acompañan. Y es todo un gran tema. Y hay un común denominador. No es suficiente con las explicaciones científicas alrededor de la muerte. No es suficiente. ¿Y de qué echamos manos nosotros los clínicos? Los que estamos formados en un modelo estrictamente científico, no vemos otra alternativa que echar mano de las creencias y de la espiritualidad de las personas. No hay algo que sirva más para un mejor morir de un moribundo que sus creencias y el entrarnos a reforzarlas. Y no hay nada mejor para acompañar un duelo de unos familiares ante un moribundo que sus creencias. Cuestionadas o no las creencias, es lo que nos da lo que nosotros llamaríamos paz y un mejor estar en ese momento tan trascendental como es la muerte. ¿Qué opina el doctor Oscar? Porque la audiencia quedó callada, ¿no? Yo les puedo contar en pocas palabras una experiencia que reafirma lo que acabas de decir, Edgar. Estando en Estados Unidos, en el Hospital Metodista, me tocó examinar un chico que se había internado para evaluación neurológica. Era un chico de 12 años que tenía un tumor de tronco cerebral inoperable y se había internado para ser evaluado en qué condición se encontraba y si se podía hacer algún tratamiento paliativo adicional. Cuando ingresé a la habitación, el chico estaba despierto, estaba acompañado de sus padres, le hice un examen neurológico en presencia de sus padres y a posteriori le pedí a los padres que por favor me acompañen fuera de la habitación
y los conduje a una biblioteca que teníamos en el mismo piso. Los hice entrar a la biblioteca, nos sentamos los tres y le empecé a preguntar a los padres sobre cómo había comenzado esto. Y lo primero que los padres me dijeron, dice, doctor, ¿por qué nos pidió que salgamos de la habitación? Y yo le dije, porque quiero hacerle preguntas que no quiero que hieran la sensibilidad del niño. Entonces ellos me dijeron, mire doctor, nosotros somos creyentes, creemos en Dios, creemos en Jesús y nuestro hijo también es creyente. Y como creyentes nosotros creemos que la muerte no es el fin. Él sabe que se va a morir y sabe que nosotros lo vamos a acompañar hasta el último segundo. No hay nada que ocultar porque él no tiene miedo a la muerte, ni nosotros tampoco tenemos miedo a la muerte porque estamos convencidos de que la muerte no es el fin. Así que no tiene necesidad de hablar con nosotros fuera de su presencia, porque está todo en conocimiento y nosotros estamos muy firmes en nuestra fe. Así que eso nunca había escuchado, porque una cosa es que alguien te diga, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, cuando me veo en un apuro le rezo a Dios, le pido a Jesús que me ayude, pero nunca había visto una demostración tan palpable de lo importante que es una fe para afrontar un momento tan duro como este. Ese es el recuerdo que me surgió cuando escuché lo que decías recién. Definitivamente. No sé si quedó contestada la pregunta de la doctora Diana. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Hay dos personas que quieren conocer el final de tu historia, mi doctor Oscar, con el paciente que no se alcanzó a escuchar cuando se cortó la comunicación. Sí, les contaba que el paciente lo había operado de una hemorragia cerebral, estaba internado en terapia intensiva, estuvo como 3 semanas en terapia intensiva conectado al respirador, y durante ese tiempo que él estuvo en coma conectado al respirador, se produjo un incidente en el mismo hospital, pero a unos 100 metros de distancia, en una habitación que tenía 2 pacientes. Había habido una pelea entre ambos, y uno de ellos había atacado al otro con un cuchillo y lo había herido. Muy bien, cuando este paciente que estaba en coma se le quitó el respirador y se despertó, una de las primeras cosas que me comentó fue la pelea de estos 2 pacientes que había ocurrido cuando él estaba en coma y conectado a un respirador. De alguna manera, él se enteró que había ocurrido esto y me relató con detalles como que hubiera él estado viendo lo que ocurrió. Me describió la escena como si él hubiera estado presenciando lo que había ocurrido en esa habitación. Y él estaba en coma, conectado a un respirador y bajo el efecto de fármacos que lo tenían en coma farmacológico. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Tengo una cuñada que es psicóloga y es agnóstica, y me dice, bueno, a lo mejor en su estado de coma, él de alguna manera escuchó algún comentario hecho en terapia intensiva sobre ese incidente y le quedó grabado de alguna forma tal que cuando se despertó recordó lo que había escuchado. Yo le digo, pero el paciente estaba en coma profundo, en coma farmacológico, y estaba conectado al respirador, estaba inconsciente. Sí, me dijo, sí, pero a veces en aparente inconsciencia la memoria todavía puede registrar algunas cosas. Y yo le dije, sí, puede ser esa una explicación válida, pero para mí fue como una reafirmación de que somos algo más que un cuerpo físico. Esa es la forma en que yo lo interpreté. Puede que esté equivocado y admito que existen otras explicaciones posibles, pero a mí me quedó muy grabada esa experiencia.
Doctor Oscar, hay una pregunta para ti. ¿Una persona con muerte cerebral puede escuchar? No, teóricamente la persona con muerte cerebral tiene destruido el cerebro, el tronco cerebral y todos los circuitos, la estructura física que permite la audición o la visión o el tacto están destruidos. Así que no existe percepción de ningún tipo teóricamente en el paciente muerte cerebral, porque no tiene el órgano que es el que permite la percepción de los estímulos auditivos, visuales, táctiles, etc. Hoy día, mi doctor, para hacer un aporte a tu respuesta y complemento, hoy día la investigación que se está adelantando todavía está centrada en una cosa que se denomina SM, y experiencias cercanas a la muerte, SM. Porque la investigación acerca de toda esa cantidad de preguntas que nos hacemos en ese mismo momento de la muerte, pues con alguien fallecido no se puede hacer para que nos cuente qué pasó. La lógica nos dice que tenemos que explorar aquellas personas que supuestamente murieron y que volvieron. Es lo que nosotros o que la ciencia ha aceptado en llamar experiencias cercanas a la muerte, ECM, y en el mundo científico es, digamos, una población que se está explorando. ¿Qué nos dicen esas personas? ¿Qué relatos tienen esas personas cuando supuestamente estaban muertas y relatan cosas que todos sabemos, la visión de túnel, la luz al final, bueno, una cantidad, que el desprendimiento, bueno, hay una cantidad de cosas, de versiones que se están explorando en ese tipo de personas que estuvieron cercanas a la muerte. Pero la pregunta es mucho más allá. Una vez la persona ya tiene muerte cerebral, ya oficialmente está muerta. Ya. Así es, la persona que ha cumplido todos los requisitos para diagnóstico de muerte cerebral no puede despertarse, no existe registro en la literatura del mundo Que de haya una vuelto. persona que haya vuelto de la muerte cerebral y que haya podido contar lo que vivió durante esa muerte cerebral. Sí existen relatos de personas que han tenido paro cardíaco, entonces después de unos minutos han podido ser recuperados mediante técnicas de resucitación y han relatado fenómenos como los que tú mencionas de experiencias cercanas a la muerte. Pero para ese tipo de fenómeno existe una posible explicación científica, que es la siguiente, que cuando el corazón se detiene, la persona todavía no está muerta. La persona recién está muerta cuando el cerebro deja de funcionar, pero puede tardar 3, 4, 5 minutos o más. Si la persona se encuentra enterrada bajo una luz de nieve, está en hipotermia y en ese estado de baja temperatura, el cerebro puede tolerar mejor la falta de oxígeno y a veces puede recuperarse después de 6 o 7 minutos de haberse producido el paro cardíaco, porque durante ese tiempo todo el cuerpo estuvo con una temperatura muy baja, se redujo el metabolismo de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, y pudo ser recuperado con maniobras de reanimación. Eso existen casos así, y a veces las personas recuerdan cosas o creen recordar cosas que han experimentado. Algunos dicen que esas son alucinaciones producidas por la hipoxia, por la falta de oxígeno. Pero no existe registro de una persona que haya estado muerte cerebral y que haya vuelto a despertarse y haya contado lo que vio.
Sí existen personas que han estado en paro cardíaco, pero una persona en paro cardíaco no está muerta. Por eso es que se insiste tanto en enseñar las técnicas de reanimación cardiopulmonar, porque cuando se aplican las técnicas de reanimación cardiopulmonar en una persona que sufrió un paro cardíaco en la calle o en el supermercado, si se le hacen las maniobras apropiadas, un alto porcentaje se puede recuperar. Y eso se debe a que el cerebro todavía no está muerto. Pero el cerebro, desprovisto de circulación, desprovisto de oxígeno, en 3 a 5 minutos sufre una lesión irreversible. A excepción de aquellos que están a baja temperatura, que pueden tolerar unos minutos más. Ok, perfecto. Cuando la persona está haciendo muerte cerebral, ¿siente dolor o sufrimiento, mi doctor? Como les dije antes, el paciente en muerte cerebral tiene destruido el cerebro y el tronco cerebral, que son las estructuras que permiten percibir el dolor, percibir la visión, percibir el sonido, percibir el tacto. Entonces, al tener destruido todos esos circuitos o hardware, no pueden tener percepciones porque no tienen la estructura física necesaria para poder tenerlo. Correcto. No siente dolor. En algún momento se nos enseñó en alguna clase de neuro que el centro del dolor no estaba en el dedo que me acabo de machucar o en el pie que me acabo de tropezar. El centro del dolor está en el cerebro. Tal cual. El dedo se conecta al cerebro por un nervio sensitivo Que y está ese nervio sensitivo lleva el mensaje doloroso al cerebro y el cerebro percibe ese mensaje como dolor. Si se corta el brazo, pero se estimula el muñón, el cerebro no sabe que falta el brazo. El cerebro siente dolor en el brazo que no está. Se llama sensación de miembro fantasma. O sea, una persona puede sentir dolor en un miembro que ya no está. Uh-huh. Y eso se debe a que las terminaciones nerviosas, al ser estimuladas, envían una señal y el cerebro interpreta que si recibe una señal de esa región es porque le duele el brazo, tiene una lesión en el brazo, aunque el brazo ya no esté. Eso es en cuanto a dolor físico, pero es que la pregunta va más allá, dolor o sufrimiento. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. El dolor es una percepción de una lesión en alguna parte del cuerpo, puede ser en la piel, puede ser en el corazón, puede ser en un hueso, y es una percepción de un estímulo doloroso que viaja desde la piel o desde el corazón o desde un hueso hasta el cerebro. El sufrimiento es una emoción y esa emoción puede ocurrir aunque no exista dolor. El sufrimiento es una emoción que es un fenómeno mucho más complejo que se genera a consecuencia de la activación de circuitos ubicados en la parte más antigua del cerebro, que se llama sistema límbico o arquipáleo. Y puede no existir ningún estímulo doloroso, pero puede haber sufrimiento. Son dos cosas diferentes, el dolor y el sufrimiento. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, sí Sí, estamos. doctor, escuchamos, doctor Oscar. Aquí estamos todos, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, el doctor Edgar se cortó. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario más. Doctor, por acá en el chat hay otra pregunta y dice, ¿cómo aceptan los familiares una muerte cerebral, especialmente las personas muy religiosas? A medida que el tiempo pasa, es mayor la cantidad de gente que comienza a aceptar el concepto de muerte cerebral, porque ven que se habla del tema en programas de televisión, en diarios, en revistas, se habla de trasplantes,
Muchas veces las personas que están en muerte cerebral han firmado un consentimiento para ser donante de órganos en caso de estar en muerte cerebral. De manera que en la actualidad la aceptación es mucho mayor que al principio. Yo viví el fenómeno en los años 80 y todavía en Tierra del Fuego nunca se había hablado de muerte cerebral, y cuando tuvimos los primeros casos en la terapia intensiva del hospital y informé que se trataba de casos de muerte cerebral, tuve que dar charlas por televisión y por radio y ser entrevistado en los diarios locales, porque nadie sabía lo que era la muerte cerebral y la gente se resistía a que una persona que tiene el corazón latiendo pueda estar muerta. Eso no ocurre tanto ahora. Adicionalmente, doctor Oscar, dos cositas. Perfectamente ejemplificado lo de la palabra sufrimiento. Pero es que hay un sufrimiento adicional, y mientras no haya muerte cerebral, tenemos que reconocer, al menos hipotéticamente, que podría existir un sufrimiento, no necesariamente físico, pero sí un sufrimiento de tipo psicológico, emocional, etc. La exploración hasta este momento para crear respuestas a todas esas preguntas ha sido fundamentalmente en ese experiencias cercanas a la muerte, esas personas que han vuelto. Pero como tú bien dices, no hay datos de personas que hayan muerto cerebralmente que hayan vuelto. Definitivamente esa es una pregunta que no vamos a poder resolver estando vivos, porque no tenemos ni idea, por lo menos de la versión científica, ¿sí? Ya el resto se le deja a las creencias, de donde se apoya uno para ayudar a las personas. Pero sí se puede hipotetizar que puede surgir algún tipo de sufrimiento, pero curiosamente la exploración con esas personas ECM, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, reportan lo contrario. Increíblemente, no se sufre. Que uno podía presumir que verse uno ya muerto podría estar creándole miedo, terror, pánico, tristeza. No, es un estado de absolutamente paz. O sea, no, como que se quita la noción de sufrimiento que cargamos nosotros cuando estamos vivos. Ese es el reporte del CM. Pero he escuchado relatos de personas que han dicho: era tan linda la sensación que no me quería volver. y algunos dicen: escuché una voz que decía, no, tienes que volver, tienes tareas para hacer todavía. Ajá. Y sí, hay personas que han relatado que era tan agradable y tan hermosa la sensación que vivieron, y que han visto personas familiares La señal, mi doctor Oscar. y sonrisa, que no querían volver a este mundo, pero que algunos de ellos, como dices tú, ¿sí? Te perdimos 10 segundos, mi doctor. Que hay personas que han sufrido paro cardíaco y han relatado que ellos es como si estuvieran suspendidos en el aire, cerca del techo, pudieron ver cómo reanimaban su cuerpo y le hacían masaje cardíaco hasta que finalmente regresaron a ese cuerpo y despertaron. Pero nadie puede asegurar que haya sido un espíritu que se desprendió del cuerpo y que luego volvió. Algunos materialistas dicen que esos son fenómenos de alucinaciones por hipoxia,
que durante el tiempo que estuvieron en paro cardíaco, al sufrir falta de oxígeno, el cerebro generó imágenes que luego el paciente interpretó como haberse desprendido del cuerpo, cuando en realidad fue un fenómeno alucinatorio generado por la falta de oxígeno cerebral. Y volvemos a quedar, digamos, en el mismo estatus de hipótesis. Para uno lo que tiende, digamos, en este tipo de abordaje del conocimiento es a tener respuestas en términos de sí o no, absolutas. Y no está acostumbrado uno a las respuestas relativas. Y mientras no haya una concreción muchísimo más profunda en términos científicos, vamos a tener que acostumbrarnos a las respuestas relativas. Es como mi primera conclusión en esta primera parte de exposición. No sé ustedes qué opinan. El doctor Gustavo tiene la manita levantada hace un buen rato. Mi doctor Gustavo. Gracias, gracias Edgar. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. Muy enriquecedor. Muchas gracias al doctor Edgar. Doctor Lozano, también maravillosa la exposición. Quería hacer unas pequeñas precisiones muy breves respecto del tema del budismo, porque suele confundirse con el hinduismo. La creencia en la reencarnación no es, perdón, no es fundamental. En el budismo secular no se considera esa posibilidad. En segundo lugar, la palabra reencarnación se usa en el contexto del hinduismo, porque en el hinduismo existe el concepto del alma, Atman. En el budismo no hay alma, por tanto, en sánscrito, anatman, y por tanto no hay reencarnación. Hay un fenómeno que llaman renacimiento, pero está en discusión. Y es muy importante entender esto porque de ahí se desprende que en el budismo lo único que se acepta como existente es el cuerpo y la mente, nada más. No hay alma ni espíritu, no hay Dios, no hay vida eterna. Nada de eso es parte de la doctrina fundamental. Es muy interesante. Y la posición acerca de la muerte, pues es eso, ¿no? El que se muere es el cuerpo porque nació. La mente, pues si se considera como una entidad, pues no ha nacido, pues no se muere. Pero si no se considera como una entidad, sino como una función del cerebro, pues se interrumpe y ya. Lo que sigue son los genes. Dicen los budistas modernos que lo que renace son los genes, la información del ADN. Tal vez eso es lo que se referían los antiguos maestros del budismo. De resto me parece excelente todo este tema. Cada vez maravilloso. que, no, y con el aporte del doctor Gustavo quedamos con muchas más preguntas que hace 2 horas. Impresionante. Y se nos está dando lo que la ciencia nos ofrece, que después de recibir conocimiento tenga uno más preguntas que al principio. Una última pregunta de la doctora Diana. ¿Cómo aceptan los familiares una muerte cerebral, especialmente las personas religiosas? Mi doctor Oscar. Sí, es lo que comenté recién, que a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha difundido por los medios el concepto de muerte cerebral, el concepto de donantes de órganos, el consentimiento informado para donar órganos, es cada vez mayor la gente que acepta que la muerte cerebral, si bien es una forma especial de muerte, significa la muerte y significa el fin de la vida humana. Es cada vez más amplia la aceptación, aunque todavía hay
culturas. Demos unos segundos mientras se reconecta. Consideran que si el corazón está... Mi doctor Oscar. Un par de segundos mientras se reconecta el doctor Oscar, que está en plena respuesta. Ah, se fue el doctor Oscar. Mi doctor Oscar, te perdimos cuando arrancaste a dar la respuesta. Discúlpanos. Les decía que en los últimos años, a medida que se ha ido difundiendo por los medios el concepto de trasplante de órganos, muerte cerebral, incluso existe en la Argentina la posibilidad de firmar un consentimiento para la donación de órganos en caso de encontrarnos en muerte cerebral. De manera que ya dejó de ser algo misterioso y desconocido, y es cada vez mayor la gente que está dispuesta a donar órganos propios o de algún familiar cercano. Pero todavía existen personas que se resisten a pensar que una persona cuyo corazón está latiendo está muerta. Hay mucha gente que instintivamente siente que una persona cuyo corazón está latiendo No nos está ayudando puede ser declarada muerta. Solamente cuando el corazón se detiene, ellos aceptan que el corazón está. No sé si me escucharon. Doctora Diana, ¿sí alcanzaste a recibir toda la respuesta? Sí, sí, además cuando por lástima estaba desconectado usted, me respondió, pero muchísimas gracias, respondió 2 veces a la pregunta y quiero dar las gracias al doctor Oscar por las aclaraciones espectaculares. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimo gusto. Mira, como es común de mi parte, cuando ya llegamos al final del tiempo destinado, yo no tengo otra frase para decir que me da mucho pesar, pero tenemos que terminar estas 2 horas que esperamos el doctor Oscar y yo que hayan sido suficientemente ilustrativas como un abrebocas de un tema que es supremamente profundo y supremamente importante en las diferentes disciplinas que nosotros manejamos. Aprecio profundamente tu ponencia, mi doctor Oscar. No tengo por qué sorprenderme porque es brillante, pero de un aporte increíble. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Los invito a darle continuidad a través del grupo WhatsApp a todo lo que se nos ocurra preguntarle al doctor Oscar desde estos ángulos y obviamente a todos nosotros seguir generando estas inquietudes. Una invitación final para nuestra próxima charla dentro de 8 días y la siguiente. Muy, muy amables todos y en honrando el respeto al tiempo de todos ustedes, doy por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos. Bueno, León. Abrazo. Buenos días a todos. Gracias. Un abrazo Gracias. para todos.